Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Eric. Fui invitado por uno de los expositores aquí. Me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a tocar el tema, es el último tema que tenemos por acá. ¿Quiénes son enfermeras? ¿Terapistas? Son enfermeras. ¿Terapistas? Terapistas, bueno, médicos no vemos ninguno. Ok. Me voy a ir rápido. Estábamos teniendo problemas para la proyección. No se mueve. Ya. Bueno, el que me antecedió ya habló un buen rato sobre ventilación no invasiva. Aquí en realidad lo que vamos a hacer es ponernos en el contexto de la ventilación. ¿Por qué ventilamos a un recién nacido? ¿Por qué lo hacemos en forma invasiva y por qué lo hacemos en forma no invasiva? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Vamos a hacer un collage de 3 aspectos. El síndrome de distrés respiratorio, que es la causa número 1 de internamiento en el área neonatal, problema respiratorio del recién nacido. 2/3 de los que ingresan en la terapia intensiva tienen distrés respiratorio. Vamos a hablar algo de los aspectos de la intubación neonatal y de lo que ya habló el médico, la persona que me precedió de ventilación no invasiva. No cambia. Ahí está. Entrando en el contexto, esta situación de la parte neonatal tiene poco tiempo. La medicina y los problemas médicos en los individuos pues tienen milenios. Sin embargo, por alguna razón, por mucho tiempo, no se definió, ni se especificó, ni se conoció qué era lo que estaba pasando con los bebés, y mucho menos con cómo manejar los problemas que tenían. En lo que respecta a terapia, en lo que respecta a patología del síndrome de distrés respiratorio, que vamos a hablar de eso, porque es la causa número 1, ya dijimos, de ingresos a la terapia intensiva. El doctor Luis Gluck y la doctora Avery en los 50s, 45, 50 y en los 60 describieron qué era el origen del problema respiratorio de los recién nacidos y describieron la composición química del surfactante. Dijeron, falta un surfactante, hay una inmadurez pulmonar, entonces vamos a tener problemas con los recién nacidos. Pero fue en los 50, estamos hablando de hace 70 años, no hace tantos años. Poco después, un doctor en San Francisco, un neonatólogo, el doctor George Gregory, por ahí empezó a hacer trabajos de ventilación en los recién nacidos con un ventilador 100% neumático. Ese ventilador, por ahí hay todavía en algunos museos, algunos aparatos, y en alguno que otro hospital todavía lo siguen utilizando, porque finalmente fue un ventilador muy bueno. Cuando apareció este ventilador, la mortalidad de los recién nacidos, o cuando se empezaron a ventilar los recién nacidos, disminuyó al 50%. Me tocó vivir la época en que los niños de menos de 1,250 gramos por necesidad se morían, todo aquel que tenía pulmón inmaduro. Y les estoy hablando de una terapia intensiva en Estados Unidos, que tenían un estándar de atención tercero y cuarto nivel. Poco después, el mismo doctor Gregory implementó este CPAP. El CPAP viene desde los 75, 80 más o menos, y uno de los promotores y los diseñadores del sistema se llama George Gregory. Ya está grande, muy grande, pero ahí anda funcionando todavía. Y cuando lo inició, este es el esquema del sistema, que es muy similar a los que actualmente existen. Lo daba a través de un tubo endotraqueal. Aquí está el tubo endotraqueal, aquí está la fuente de oxígeno, aquí, y esta es la válvula exhalatoria. Y al mismo tiempo de empezar a ver por qué los niños no tenían pulmón inmaduro, se empezó a tratar de ver qué era lo que lo podía madurar. Y empezaron a ver a los esteroides, por ahí 1970, a principios de los 70. Higgins fue el que empezó a hacer estos estudios. Al mismo tiempo, poco después de que George Gregory hizo lo del CPAP intubado, también hizo lo del CPAP
con una interfase nasal, una mascarilla nasal, y lo echó a funcionar, y muchos niños salieron adelante. Por alguna razón, se cambió este modelo o esta forma de ventilación a una ventilación mecánica intermitente, con un equipo más sofisticado, más complicado que este sistema. Ahora ven cómo en el tiempo, ¿por qué es bueno conocer esto? Porque en el tiempo regresas a los orígenes. Este doctor que está aquí, el doctor Fujiwara, alrededor de los 79, 80, dijo, bueno, pues vamos a darles lo que les falta al recién nacido por lo que se ingresa a la terapia, vamos a darles el surfactante. Y él se puso a trabajar y pudo obtener el surfactante de embarazos de bovino, de vacas, y lo pudo extraer, lo purificó y se lo administró a 10 niños en Japón. De los 10, el 80% sobrevivieron. Entonces él fue el iniciador del uso del surfactante, que actualmente es un estándar de manejo. Al mismo tiempo dijeron, bueno, la idea no es que tengan problemas, la idea es que nazca el bebé y no tenga ningún problema. ¿Cómo le podemos hacer para mejorar el pulmón? Bueno, pues sabían el origen, pues vamos a dar una sustancia que estimule la producción del surfactante. Y se empezaron a manejar esteroides en las mamás embarazadas, que también es un estándar de manejo en este momento. El ventilador neumático, y que pasaron por todos los electroneumáticos que hay actualmente, y sobre la alta frecuencia que hay actualmente, y sobre el uso de ECMO para oxigenar a los pacientes, de pronto y caemos al origen, una cánula para ventilar al paciente que fisiológicamente hace lo mismo, dependiendo de los estadios en que esté el paciente, que es lo que hace el mejor ventilador que puedan conocer. Entonces, en este contexto, nosotros tenemos aquí una evolución de 60, 70 años. Es poquito tiempo. Muchos de ustedes no conocieron este ventilador. Muchos de ustedes están viendo ya lo que está actualmente trabajando. La que sigue. No trabaja desde acá. Esta es una radiografía clásica de un recién nacido que tiene inmadurez pulmonar. Es una enfermedad de membrana hialina. De hace 10 años para acá, hablar del concepto de SDR del recién nacido es hablar del concepto de membrana hialina. Ya no dices tiene membrana hialina, ya no dices tiene pulmón inmaduro, tiene el diagnóstico SDR del recién nacido. Ese es de 10 años para acá se acuñó en esa forma. Es el trastorno respiratorio más importante y se menciona que existen 10 miligramos de surfactante por kilo de peso en los niños inmaduros, cuando es 10 veces más la cantidad en el recién nacido de término, o en el recién nacido prematuro, pero que tiene el pulmón maduro, que está produciendo surfactante. La siguiente. ¿Quiénes van a tener? Ya dijimos, todos los recién nacidos pueden tener distrés respiratorio. Los de término, los de pretérmino, los de muy poca gestación. Pero en general, el 80-90% de los niños que tienen menos de 29 semanas y pesan menos de 1.500 gramos van a tener pulmón inmaduro. ¿Y a quiénes debemos de tratar? Esta pregunta de a quiénes debemos de tratar es muy importante. Hay muchas terapias intensivas que están manejando niños de 400 gramos, 350 gramos, que no tienen 20 semanas de gestación o que tienen alrededor de las 20 semanas de gestación. Algunos hospitales establecen la viabilidad después de las 22, algunos dicen que después de las 20. ¿Por qué? Porque a las 20 semanas, 21, hay bebés que pueden tener algo de surfactante. Y una vez que el surfactante se empieza a producir en los pocos días o semanas, pocas semanas, 1 o 2 semanas, empiezan a tener mayor cantidad de surfactante y pueden hacer la vuelta de la hematosis. ¿Quién sabe qué es hematosis? La hematosis es el concepto que se emplea para definir el intercambio gasoso, la entrada de oxígeno y la salida de CO2. Todos los recién nacidos con pulmón inmaduro tienen la hematosis trastornada o tienen alteración de la hematosis. ¿Okay? Hematosis. ¿Cuáles son las estrategias de manejo? Ya les mencionaron algunas.
una es la ventilación no invasiva, pero en general el estándar actual en los países más desarrollados es la ventilación mecánica intermitente y el uso de surfactante. Eso es actualmente. Y entendamos también que ventilación mecánica es el CPAP, aunque no tengamos un aparato mecánico, eléctrico, neumático. Estamos usando un elemento, un implemento mecánico que nos proporciona una presión y un flujo de aire. Entonces, esa es una ventilación mecánica. Y ya dependerá de qué sistema de ventilación utilicemos, qué interfase. Ya dijimos que es muy importante haber hecho el uso de esteroides para la madurez del pulmón, el uso del surfactante una vez que ya no tuvimos la madurez de ese pulmón. Y la cafeína, mucha gente no lo pone como uno de los tratamientos en el manejo respiratorio. Una de las causas frecuentes del fallo de la extubación en un paciente que ha sido ventilado por semanas es la apnea, y la apnea central la podemos reducir con cafeína. Entonces, todos los prematuros que tengan menos de 33 semanas, vamos a darle una impregnación de cafeína y vamos a darle un mantenimiento de cafeína. Aquí tenemos como las interfaces que utilizamos para ventilar un paciente con un tubo endotraqueal, con una mascarilla y con cánulas nasales. Cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La intubación endotraqueal, aunque siga siendo un estándar, pues esta es las situaciones más riesgosas a la que un recién nacido puede ser sometido. El uso de una mascarilla, que aunque parece que nada más se aplica en la cara y en la nariz y en la boca, implica una situación de mucho riesgo si no sabes utilizarla. Tú puedes estar asfixiando a un bebé cuando le estás dando presión positiva con una mascarilla. Que ahorita, si entendemos bien la fisiología y la anatomía del prematuro, te vas a dar cuenta que vas a darle presión y vas a colapsar toda la vía aérea superior y la vas a obstruir con una mascarilla. Y no se diga el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal es uno de los procedimientos de más alto riesgo en la medicina. Cuando vas a intubar a un paciente, es de muy alto riesgo para el paciente y es una de las cosas más estresantes, entrecomillado, para los que los van a intubar y para la gente que contribuye a intubar a un paciente. ¿Paciente? Yo les ponía en el contexto de este fuelle, pues así se ventilaban los animales en mucho tiempo, y alguno que otro, pues bueno, le daba presión positiva con este es un fuelle para atizar las chimeneas, y lo utilizaban. Si llegaron a hacer cánulas de carrizo, cánulas de caucho, antes del caucho, de metal, de plata o de cobre, y que como que la intubación o como que el manejo de la vía aérea en forma histórica ha sido una situación de tipo como instintiva. Todos hemos sabido, si ustedes se ponen en lo que he dicho, ventilación no invasiva, o en lo que ya escucharon, una ventilación no invasiva es la respiración boca a boca. Esa no es invasiva, es de un individuo hacia otro individuo, una interfaz de boca a otra receptor boca. Y eso se ha hecho por muchísimos años. De ahí sacan de que, bueno, pues hay que darle presión para que el individuo pueda respirar. Entonces, esa fue la primera, y después de eso se originaron todos los demás tratamientos de los cuales vamos a hablar un poco. Decíamos que la intubación traqueal es de mucho riesgo, puede ser oral o nasal. En Estados Unidos y en México casi todos usamos oral. En Canadá usan mucho la nasal, usan la intubación neonatal nasal. Tiene las características de que fijas mejor el tubo, no se te mueve tanto, tiene las ventajas de que pueden decorsar el ala de la nariz, el septum de la nariz. Tiene ventajas y desventajas, pero ellos están acostumbrados a manejar la vía aérea así y así la manejan. Entre comillas, antes de que se me pase, lo que hagan en su terapia para el mejoramiento de los niños, tienen que seguirlo haciendo como lo saben hacer, porque si tratan de introducir en forma espontánea y abrupta y cambiar lo que siempre hacen, es malo para los bebés. Entonces, si la hacen oral, hagan oral; si la hacen nasal, hagan la nasal. La ventilación que se puede dar a través de un tubo endotraqueal
es la intermitente, ventilación mandatoria intermitente o ventilación mecánica intermitente, que ya muchos de ustedes han oído hablar de ella. Es manual, pero a la vez es mecánica, la haces con la mano, pero eso es mecánico. Cuando tú das presión positiva con una bolsa de anestesia a un recién nacido intubado o con mascarilla, lo haces con la mano, ese es un mecanismo mecánico, eso es mecánico, perdón. Y la puedes dar, casi siempre lo haces en las terapias intensivas y en la sala de expulsión. En la sala de expulsión es donde se hacen muchísimos procedimientos y es donde uno puede tener y recuperar al recién nacido para que tenga una buena evolución de su problema respiratorio. Si uno no trabaja desde cuando nace el bebé a los pocos minutos o a los pocos segundos de haber nacido, los resultados que vamos a tener en ese bebé van a ser totalmente diferentes y pueden mejorar muchísimo si lo haces muy bien desde el principio. ¿Y qué es hacerlo muy bien? Es mantenerlo siempre muy bien oxigenado y muy bien ventilado. ¿Cómo puedes mantenerlo? Dándole presión positiva en la vía aérea si tiene distrés respiratorio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es mantener abierto el alvéolo del pulmón. Eso se llama reclutamiento alveolar y eso lo debe hacer uno instantáneamente. Una vez que nace el bebé, le pones la mascarilla, le das presión o le pones una pieza o otro sistema como lo de las cánulas que ahorita les puse para darle presión continua en la vía aérea. El CPAP, la ventilación puede ser mecánica hasta de alta frecuencia. Este es un ventilador de alta frecuencia que todos o los que trabajan en hospitales de tercer nivel ya conocen, ¿verdad? Le pueden dar el CPAP de burbuja, que es la presión continua en la vía aérea. Al rato hablaremos un poquito más de eso. Y las interfaces que mencionábamos puede ser un tubo endotraqueal, una mascarilla nasal, una bicánula nasal Argyle, que fue con la que empezó a ventilar George Gregory en el 73 a los pacientes. Argyle está desde 1970 en el mercado. Ya mero abajo viene la cánula, una cánula que es de nueva producción, cánula RAM, que es sencillísima de usar y que le lleva muchas ventajas al tubo endotraqueal y a la mascarilla. La siguiente, por favor. Decíamos que hay la ventilación mecánica intermitente, traqueal invasiva, la de alta frecuencia y las ventilaciones no invasivas que ya mencioné. La siguiente. En la ventilación nasal, en la ventilación no invasiva, no nada más se puede dar mecánica intermitente, se puede dar la de alta frecuencia y la de jet a través de la pura cánula nasal. ¿Ya me la cambiaron? Sí. La siguiente. Criterios. Estos son los criterios muy viejitos que siempre hemos utilizado para empezar a ventilar a un paciente. Que tenga una PO2 de 50, una PCO2 de 50 milímetros arriba, de 50 o 50. Criterio muy actual de ahorita, que tengan un CPAP de 6 a 7 y que tengan una presión de 6 o 7 con una fracción inspirada de oxígeno de 30 a 40. Esos dos datos son indicadores para manejar al paciente en un sistema de ventilación o darle surfactante o intubar al paciente. La causa primordial para intubar al paciente es cuando éste entra en apnea. Apnea terminal es una indicación muy clara de que el paciente tiene que ser ventilado a través de un tubo endotraqueal. ¿Por qué? Porque para que el paciente tenga CPAP, ¿qué condición tiene que tener? Pues que respire. Si no respira, el CPAP no le va a funcionar. Todos los recién nacidos, al momento de nacer y dan la primera boqueada, están respirando. Y hay que aprovechar esa respiración para que tus alvéolos que tiene funcionando no se colapsen y reclutemos más de los que no tiene funcionando. La siguiente. Este nada más es un esquema del Anderson para valorar la severidad del distrés respiratorio. La siguiente, por favor. Hablando de ventilación mecánica, ¿cuáles son los objetivos de la ventilación? Asegurar la vía aérea, apoyar el esfuerzo respiratorio. Siempre que un paciente se pone a darle presión positiva en la vía aérea continua, disminuye mucho el esfuerzo respiratorio, aumenta mucho la capacidad funcional residual, se mantiene muy bien oxigenado, se mantiene muy bien ventilado.
Cuando hablamos de mantener muy bien ventilado, y a mí me parece que la semántica o las palabras deben ser bien usadas. Ventilación es hablar de CO2. ¿Está bien ventilado el paciente? Estás hablando de que tiene un pH CO2 normal. Está mal ventilado, el paciente tiene acidosis respiratoria. No quiere decir que le pongas el estetoscopio para saber si está bien ventilado. Con el estetoscopio no se puede saber si está bien ventilado. Está bien aireado, entra bien el aire, pero no sabe si está bien ventilado. ¿Okay? Otro objetivo es administración de medicamentos, ya dijimos el uso del surfactante. Apoyo y estabilizar al recién nacido críticamente enfermo, pacientes que van a ir a cirugía, minimizar esta parte, minimizar los efectos adversos de ventilación mecánica. Es un objetivo que uno tiene que tener cuando un paciente ya está ventilado. ¿Cuánto tiempo lo voy a mantener en ventilación? Lo más pronto posible, que hay que quitarlo. Ahorita diremos un aspecto importante del uso del surfactante, intubación y cuándo debemos intubar. La siguiente. Dice, ¿qué es intubación? Pues es meter un tubo endotraqueal, un tubo a través de la boca hacia la tráquea. Esa es intubación endotraqueal. Dice, la vía aérea, la vía aérea es la más difícil que hay, la vía aérea del recién nacido. Y por estas características, el bebé tiene una desproporción entre la cabeza y su tronco y su tórax. Eso lo hace difícil para intubar técnicamente. Tiene un cuello corto, tiene la laringe muy pequeña y la tiene ubicada a diferentes niveles de la columna cervical, que es lo que uno utiliza para saber la altura de la laringe. La lengua frecuentemente es muy grande o es grande para una cavidad oral pequeña. Muchos recién nacidos tienen una boca muy pequeña. Y si a eso le añades patologías de la vía aérea, como son tumoraciones vasculares o tumoraciones de otro tipo de tejidos en la orofaringe, pues eso lo va a comprometer mucho más. Pero en general, un recién nacido normal, con su vía aérea normal, es una vía aérea muy difícil de invadir. Entonces, por eso hace que la intubación, óptimamente sería mejor no hacerla y sí darle presión positiva de alguna otra forma al recién nacido. Las anomalías congénitas de la boca ya las mencioné. Y bueno, este punto, con toda la vía aérea normal, un recién nacido con 1250 gramos, todavía se te hace grande o se te hace más o menos de buen tamaño, pero no te pongas a intubar a un niño de 500 gramos, porque si no tienes unas destrezas y conoces perfectamente bien la anatomía de ese prematuro, no lo vas a poder intubar. O lo vas a intubar y el niño va a sufrir mucho deterioro si no haces una técnica adecuada. Y créanme, yo he visto muchos neonatólogos intubar, muchos no saben intubar, muchos no sabemos intubar bien. Y he visto que los intuban, pero ya al final en las situaciones muy, muy deterioradas del paciente. Es tan grave o es tan difícil este procedimiento, aunque es tan común. Yo no me acuerdo de haber visto una enfermera en mi hospital, después de 35 años de verlas, que me haya dicho, déjame intubar al paciente. Ni una. O que le haya quitado el tubo endotraqueal o la laringoscopia a un neonatólogo porque no pudo y que déjame hacerlo. Y todas debieran de poder hacerlo. Todas toman el curso de RCP neonatal. Pero yo no sé cuántos han visto ustedes que una enfermera intube a un recién nacido, grave, en el momento que se requiere. Siempre empiezan a correr y desencadenan el código para que venga un médico a intubarlo. Cuando toda la gente que está ahí, mucha de la gente tiene y debiera de poder intubar a un paciente. Yo les invito a que cuando estés en sus terapias y un niño ya no vaya a continuar y ya no continuó, intúbenlo, se vale. Porque de esa forma es como pueden practicar y no dañar. Y pidan que les den permiso, que les permitan intubar a esos recién nacidos que ya finalmente no van a continuar. Más bien, que ya no continuaron, ¿verdad? Porque es la forma en que pueden hacerlo en vivo. Intubar a un maniquí, todas lo han hecho.
Es decir, todas las que toman el curso van y intuban un maniquí, pero es totalmente diferente, totalmente diferente. Ustedes bolsean a un maniquí con una mascarilla e insuflan el pulmón. Ustedes bolsean a un recién nacido, no fijan bien el cuello, no lo fijan bien en la parte donde está, le van a comprimir toda la vía aérea superior, lo van a obstruir. Y frecuentemente veo uno insufla y lo insufla y lo insufla y dice no se levanta el tórax, digo, no mejora y no mejora, y tú ves al recién nacido, no se le mueve el tórax, y tú tienes que estar viendo que el tórax se le mueve. En cada insuflación que haces, el tórax se levanta, como lo ves en el RCP. Entonces es muy importante esa parte. Entonces la mascarilla tiene ese gran defecto, el defecto de que no puedes manejar bien la vía aérea cuando estás ventilándolo. Ok, la que sigue, por favor. Entonces, intubación, muy difícil. Ventilación con mascarilla, muy difícil. O hay que conocer los aspectos. Una maniobra buena es echar a la parte anterior en la mandíbula, el maxilar inferior. Lo haces con tu mano. Cuando estás con la mascarilla la hace la función de, con esos 3 dedos, impulsar la mandíbula hacia el frente. ¿Okay? Porque si no, lo vas a obstruir. Ventilación no invasiva. Bueno, como que esta es una cosa que está muy en boga, la ventilación no invasiva, y yo creo que es correcto. Ya decíamos que volvimos a los orígenes, cuando Gregory en el 73 utilizó la ventilación no invasiva, pero lo hizo con una mascarilla. No lo estaba oprimiendo con sus manos ni con la bolsa de presión, pero sí con la posición del paciente, ¿verdad? ¿Para qué se hace? Pues para darle el soporte a diferentes patologías que tiene respiratorias el recién nacido. Se da desde la sala de expulsión, ya lo mencionamos, para rescatar al paciente y para reclutar muchos alvéolos y para dar soporte en la post-extubación. Muchos niños que finalmente requirieron intubación y hay que extubarlo lo más pronto posible. Posterior a eso, se da la ventilación no invasiva. La que sigue, por favor. ¿Qué requisitos debemos de tener? Pues que el personal que sepa de lo que va a hacer. El lugar donde se va a hacer es en cualquier lugar donde ocurre, pero ocurren en 3 partes: en la sala de labor, en los quirófanos y en la UCIN, ¿verdad? En las áreas de cuidado especial neonatal. No todos los niños que están en cuidado especial neonatal están ventilándose, muchos están en cuidado intermedio o cuidado mínimo, pero ahí frecuentemente le llaman a uno para poder reanimar a un recién nacido. La posición, yo les decía, la posición del paciente cuando lo van a intubar es muy importante. Si no conoces que la laringe está muy superior en lo que respecta a la vía aérea, en lo que respecta a la columna cervical, cuando tú haces la intubación y no lo pones en forma horizontal, sino que le pones con hiperextensión, vas a perder la visualización de la laringe, no la vas a ver. Si tú pones el paciente en posición horizontal y traccionas el cuello en el mismo nivel, lo traccionas con tu mano, el que te ayuda, no lo puedes hacer solo, siempre tienes que pedir ayuda para la intubación. Tienes que anclar los hombros del bebé sobre la parte donde lo vas a intubar, traccionar la cabeza del bebé en la forma horizontal, y cuando haces la laringoscopía, con la hoja adecuada, que debe ser siempre una recta, vas a ver la laringe enfrente de ti. No tienes que estar oprimiéndole ni haciéndole la maniobra de oprimir el cricoides. Cuando quieres hacer eso, es porque estás intubándolo mal. Cuando tú haces la laringoscopía y ves tu laringe enfrente de ti, es como debe ser. Y no te debes de tardar más de 20 a 30 segundos con 3 intentos, y si no, el que sigue. Pero frecuentemente no está el que sigue. Entonces, es muy importante, decíamos, el personal, hay gente que debe estar ahí viendo para que digas, ya tienes 20 segundos, oxigénalo. Y vuelve a intentarlo una vez oxigenado el paciente. Por 3 ocasiones, él mismo que está tomando el tiempo debe decir, se acabaron tus chances, el que sigue. El equipo, tienes que tener el equipo adecuado, dijimos, laringoscopio adecuado, tubo adecuado, tu sistema de fuente de oxígeno y de aire adecuado. Ahí nada más hacer un hincapié en lo que respecta al equipo adecuado. Los mangos de laringoscopio, no con cualquier mango de laringoscopio puedes intubar,
Por supuesto que si tú estás acostumbrado a usar un mango, que fíjense, pesa lo mismo que este micrófono, estás acostumbrado a hacerlo así, pero no es la forma más adecuada. No puedes tener un mango laringoscopio que pese 300 gramos cuando el niño pesa 600 o 700. O sea, las maniobras que tú efectúas para tratar de visualizar la laringe no te lo va a permitir un laringoscopio tan grande. Hay laringoscopios adecuados para intubar recién nacidos. Es el tipo lápiz, que es el muy delgadito, y hay uno más moderno que tiene luz muy potente, luz LED, son pequeñitos, no me acuerdo cómo se llama ese laringoscopio, unos verdes, que tienen es pequeñito y casi no pesa, entonces tú puedes hacer tu maniobra muy bien. Si no tienes ese tipo de instrumental y no pones al paciente en una forma correcta, no lo vas a poder intubar. Radiología para ver qué tan lejos fuiste con el tubo endotraqueal. Una vez que lo introdujiste, ¿cómo puedes saber qué tan lejos estás? Primero sabiendo el tamaño del bebé y sabiendo el tamaño de tu tubo endotraqueal. Muchos tubos endotraqueales a veces no nos hacen el favor de la gente que los vende, que sean cánulas que estén bien graduadas, que estén graduadas en centímetros. Metemos tubos que no sabemos la numeración, cuántos centímetros tienen. Si tienen los centímetros, tú puedes predeterminar en un paciente de 1 kilo cuántos centímetros le vas a poner aproximadamente. Son 7 centímetros. Si tienes un niño de 2 kilos, 8 centímetros. Si tienes un niño de 3 kilos, 9 centímetros. Y en el intermedio, 1,5 kilos, bueno, pues ahí le calculas, entre 7 y 8 centímetros. Entonces, si tienes ese concepto ya en tu cabeza, tú puedes fijar con una banda el tubo endotraqueal, porque cuando estás haciendo y lo metes, no sabes qué tan lejos te vas. Debieras de saberlo si tienes el aplomo de hacerlo cuando lo estás intubando. Tú agarras tu tubo, ves la laringe, lo introduces 2 centímetros, 1,5 centímetros, no más, después de las cuerdas bucales, ¿ok? Si no tienes esa posibilidad, bueno, marca tu tubo endotraqueal, yo lo voy a meter máximo 8 centímetros, por decir a un niño de 1,5 kilos, 1,8 kilos. Pero frecuentemente ya no pasa eso. Ustedes ven que se van con el tubo y el tubo está hasta bronquio derecho o bronquio izquierdo. Eso lo vemos en la radiografía. No, sí tienes que tener la radiografía para asegurar bien tu tubo y que la radiografía sea con un rayo perpendicular al tórax, no con el rayo horizontal ni con un rayo lateral, porque si no, no vas a ubicar bien el tórax. Y ese es un vicio frecuente de los técnicos en radiología, que cuando van y no toman la radiografía, no la toman así, la ponen así, o la ponen así, o la ponen así. Entonces, así no se puede, no puedes ubicar bien la posición la punta del tubo endotraqueal. Y eso es muy importante. Niños que se intuban, los ventilas, no mejoran, no está intubado, es lo primero que piensas, está en otra parte. La mejor forma de visualizar si el tubo está en posición, ¿cómo es? Por la laringoscopía. Le haces otra vez lo mismo que hiciste, sin sacar el tubo. Y ves dónde está metido el tubo, en esófago o en tráquea. Si no lo haces en esa forma, vas a deteriorar al paciente. Y ustedes lo han oído muchas veces, no está intubado, extúbalo y mételo otra vez el tubo. En pacientes que tienen muy poquita reserva, que su frecuencia cardíaca, otra vez que hacen la laringoscopía, se va de 120 hasta 60, 50 y se paran. O sea, y que la cianosis se hace más severa. Y para recuperarlo todavía es más difícil. Y entonces es cuando decimos, no, es que es un paciente, me tocó un paciente muy difícil. No, el difícil era el médico que lo estaba atendiendo, no el paciente. Los pacientes no van bien de por pura suerte, o porque fue un paciente que no tenía tanto problema. No, es por el manejo que le están dando. Pacientes que se van mal, unos sí se irían mal por su condición de enfermedad que tiene el paciente, pero muchos se van mal porque no lo manejamos bien, ¿sí? Estoy hablando de que tienes que ser crítico para lo que tú haces. Si no eres crítico de lo que tú haces o no tienes autocrítica de lo que haces tú y lo que te haces en tu unidad, la calidad de atención es muy mala en ese servicio. Ya decíamos la fijación, hay muchas formas de fijarlo. Muchos meten un dedo para agarrar el tubo endotraqueal con el paladar del niño. Eso tiene la desventaja de que cuando tú lo oprimes en el paladar, reduce la vía aérea al 50%, porque lo oprimes y lo tapas
Ahí me ha tocado decir, oye, no se está bien, pero lo tienes muy apretado, suéltale un poco. Lo más adecuado es desde afuera, mantenerlo sostenido con tu mano a la cabeza y con tu mano derecha el tubo endotraqueal, y alguien tiene que estarlo fijando. Tú solo no lo puedes hacer. La que sigue. Ahí está, bueno, ya. El surfactante. El surfactante, hay que darle surfactante cuando el paciente pues, requiere madurar el pulmón. Requerimos que el pulmón se mantenga expandido, que aumente la tensión superficial de los alvéolos y que se mantengan los alvéolos todos abiertos para que pueda haber una buena hematosis, ¿ok? Las técnicas para hacerlo, pues ya las han escuchado. ¿Quién ha escuchado el INSURE? ¿Saben qué es el INSURE? El INSURE es intubación, surfactante, extubación. El buen INSURE aplicado, porque son muchas, me faltan muchas, el buen INSURE aplicado es lo intubas, le administras el surfactante en alicuotas, si son 3 centímetros, le pones 10, te esperas 20 segundos, le pones otros 10, te esperas 30 segundos, te pones otros 10. Ves la condición del paciente. Mucho cuando le ponen la primera dosis se deterioran y hay que esperar a que se recupere. Para eso, una vez que lo haces a través del tubo endotraqueal, que así es el INSURE, pues tienes que darle presión positiva. O sea, tienes que tener intubado al paciente. Esa es una gran desventaja que tiene esa técnica. Fue mucho en boga hace 10 años, muchos hospitales ya han dejado de usarla. En Estados Unidos, los tercer nivel, cuarto nivel, ya no los intuban, no les hacen esa técnica. En México, en mi hospital, es el estándar de manejo, el INSURE. Tiene la gran desventaja, ¿cuál? Que se tiene que intubar y que se tiene que dar presión positiva. ¿Sí? Esa es la desventaja, la intubación. Una vez que lo intubaste, la conducta es extubarlo lo más pronto posible. ¿En cuánto tiempo? 10 minutos. Le diste la tercera dosis, ahí en ese minuto lo extubas a los 10, 15 minutos. No puedes, ni debes, ni es correcto. Al rato lo extubo, ya mejoró, porque mejora muy rápidamente los pacientes, se estabilizan muy rápido. Pero no puedes decir, ya me voy, al rato vengo, voy a comer. 1 hora, 2 horas. Cada minuto que pase en ventilación mecánica intermitente de un paciente es en detrimento de la evolución de ese paciente. Entonces, y no es infrecuente de que llegas y lo dejaste bien y lo encuentras peor, o con un neumotórax. Sí, porque apuéstale al neumotórax, siempre apuéstale. Lo intubas, le das el surfactante, lo insuflas, va a tronar. ¿Por qué? Porque se va a abrir mucho el pulmón. Y depende del entusiasmo de la que le esté reanimando o bolseando o dándole presión, o que calculaste una mala presión, o que el ventilador cicló mal y le dio una superpresión, truena y tiene un neumotórax, y entonces el paciente termina permanente en el ventilador con el tubo endotraqueal y con una sonda en tórax. Y ese paciente, cuando tiene una sonda en tórax, la posibilidad de fallecer per se aumenta al doble. Si se iba a morir, va a tener doble chance de morirse por el puro neumotórax. Que el neumotórax es una situación difícil. El uso de mascarilla laringea. Yo pienso que el uso de mascarilla laringea actualmente muchos hospitales lo están utilizando. Tiene la gran desventaja, y me voy a adelantar, en el tamaño. No hay mascarillas laringeas para niños de 500 gramos, para niños de 800 gramos. Puedes hacerlo en niños de 1200, 1500 gramos con la mascarilla más pequeña. La mascarilla laringea no requieres intubación, no requieres la utilización de un laringoscopio. Tú la introduces nada más, y una vez introducida la mascarilla va a caer mero enfrente de la laringe, y ahí puedes administrar tu surfactante. Salsa, así se pone porque son las siglas en inglés, de mínima invasión para administrar surfactante. El uso de ELISA, fíjate, por alguna razón ELISA lo están promoviendo en algunos centros hospitalarios en Estados Unidos y aquí también en México, pero ELISA es una bronca. Yo no sé si alguien ya aquí ha intubado a un paciente con esa técnica. Esa técnica consiste en hacer una laringoscopía, es cosa negativa la laringoscopía, e en introducir un catéter, como lo de alimentación, 8 French o 12 French. Hay cánulas para aspirar
para aspiración de secreciones, no sé si se acuerdan, pero en un extremo tienen una T, para que tú introduces el tubo para aspirar la secreción, le tapas y succiona, al tapar el orificio del puerto. Bueno, esas se pueden utilizar mucho para la administración del surfactante con la técnica lisa, porque ese catéter está un poquito rígido. Si no haces correctamente la laringoscopía, nunca vas a poder meter la cánula, nunca. Dice que se utiliza, y bien dicen, el forceps de McGill o la pinza de McGill. ¿Saben qué es una pinza de McGill? Bueno, la pinza de McGill es una pinza que utiliza curveada, mucho en adultos se utiliza. Agarras la punta del tubo endotraqueal con la pinza, haces la laringoscopía e introduces con la pinza de McGill la punta del tubo. Eso te facilita mucho en el adulto, en el niño grande, pero ahí te encargo cuando quieras hacer eso en un niño de 500 gramos, metiendo en una pinza de McGill. Yo creo que no, pues yo no lo he podido hacer, yo lo he intentado hacer, yo no he podido hacerlo. Requieres mucho entrenamiento para poder ser óptimo en esa técnica, que muchos lo están usando y muchos ya la han podido dominar. No la intenten si no han tenido un entrenamiento previo. Y si tienen un bebé que ya no va a continuar, ahí háganlo. Tratar de meter la sonda a la tráquea con una pinza de McGill. ¿Okay? Surfactante, este va a ser el hit surfactante en aerosol, como dan los sprays para broncodilatadores. Ese no es invasivo. Se tiene que implementar nada más ahora la cantidad, que no está bien establecida, la dosis, y tampoco está establecido a través de cuál interfase lo vas a administrar. ¿Sí? Hasta ahorita lo han hecho con espaciadores. ¿Sí conocen los espaciadores? Los que utilizan para dar aerosol a los que tienen asma. ¿Sí? Bueno, lo mismo lo hacen, o a través de una mascarilla. Ese va a ser el elemento que va a funcionar en un corto plazo. Yo pienso que en este año. ¿Quién conoce la cánula de Bigón? ¿Tú conoces la cánula de Bigón? ¿Te acuerdas de la cánula de Bigón? Yo no entiendo por qué si existe la cánula de Bigón. Intuban a un paciente en el insure, lo intuban y luego le meten una cánula para meter el surfactante. Pues lo hacen porque lo tienen que hacer en esa forma. Pero yo no entiendo por qué no utilizan el Bigón, que tiene una cánula lateral. El tubo está intubado el paciente y ya trae pegada una cánula. Ya no tienes que hacer la maniobra, ni desconectas al paciente, ni le metes otra cánula. Ahí trae la cánula, ahí puedes dejar tú en la tráquea la cantidad de surfactante que vas a administrar. Yo no sé por qué no hay muchas cánulas de esas. La cánula de Bigón venía apareada o junto con el kit para uso de surfactante, el Turbanta. El Turbanta traía la cánula, pero el Corosurf, que es un Poractam, que es un surfactante de porcino, no la trae. Tiene que hacer el insure, así como lo puse ahí. La siguiente. Ya mencioné esto, pásenme a la siguiente. Esa es la salsa, lo que me dice. La anterior. Nada más para que vean. Aquí dejaron la cánula laringe, aquí está enfrente. Ahí se administra el surfactante y ahí entra al pulmón. La siguiente. Elisa, aquí está. Esta es la pinza de McGill. Ahí la ven. Aquí tiene este ángulo y mete el catéter aquí en la tráquea. Esa maniobra, pues, algunos podrán, para mí es muy difícil. Y a mí no se me dificulta intubar, pero es difícil. La siguiente, por favor. Las ventajas por aerosol, esa es la única, ya les dije, verdaderamente no invasiva. Permite el uso continuo de la presión de la vía aérea, evita la laringoscopía y la presión positiva, reduce la necesidad de intubación y ventilación mecánica y no requiere premedicación. ¿Qué es eso de no requiere premedicación? Muchas partes están queriendo premedicar al paciente, sedarlo para intubarlo. Ese es otro agravante. Tú lo sedas, lo intubas, pues no lo vas a poder extubar. ¿Por qué? Pues está sedado, tiene deprimido su centro respiratorio.
Esa es una de las ventajas. Y las desventajas, pues la dosis no es conocida, ya lo dijimos. Cómo se va a administrar exactamente tampoco está establecido. El nebulizador, el nebulizador adecuado no existe todavía. Y falta evidencia de que sea mucho mejor que otros. Todavía no ha habido estudios que digan que es mejor que el Salsa, o que digan que es mejor que el Insure, o que digan que es mejor que el ISA. La siguiente, por favor. ¿Qué hacer? ¿Ventilación invasiva o ventilación no invasiva? Yo pienso que nos debemos de ir por la ventilación no invasiva. La siguiente, por favor. Ahí está uno invasivo y uno no invasivo. Este es un estudio bien reciente de marzo de este año, en donde viene qué es lo que se hace actualmente en Inglaterra. Actualmente, ayer, en este mes, lo que están haciendo es usar la técnica de Insure en Inglaterra. Lo están usando actualmente, no usan otras técnicas para ventilar a un paciente, y las condiciones que están tomando para hacer eso es oxígeno al 30%, presión positiva de la vía aérea, presión continua de la vía aérea de 6 a 7 milímetros de agua, y ya con eso los pacientes son metidos a este sistema. Están utilizando el CPAP burbuja después de ese procedimiento, y el ISA también lo están utilizando, y la cánula RAM para ventilar a los pacientes. Bueno, la siguiente. Esto ya lo mencioné, ¿qué es lo que pasa con la mascarilla? Aparte de otras desventajas, cuando tú vas a bolsear un recién nacido, que le pones la mascarilla, le estimulas un nervio que se llama trigémino. Una vez que tú estimulas el trigémino del recién nacido, mandas una señal al corazón para que haga la bradicardia. Se bradicardiza mucho con la simple puesta de la mascarilla, y también con el flujo del aire, que si no toman la precaución de que sea tibio, le va a estimular el trigémino y le va a tener una apnea y bradicardia severa. Entonces, esa es una gran desventaja que tiene el uso de la mascarilla. Ahí le pongo la mascarilla. La otra es que cuando lo empiezas a insuflar, hay un mecanismo que se llama fenómeno de Herring-Brauer. Cuando tú estimulas y das mucha presión y inflas el pulmón, y se manda una señal al sistema del tallo cerebral, en donde te dice, ya no debes insuflar más, para de respirar, y se paralizan los músculos intercostales y el diafragma. El puro reflejo de Herring-Brauer hace que el paciente entre en apnea, y tú tengas que actuar en consecuencia, intubar al paciente o dar más entusiastamente la presión positiva con la bolsa. Eso no, está la opción del CPAP de burbuja, y está el uso de la cánula RAM. La cánula RAM la puedes usar, todos hemos usado, y lo voy a decir, aunque me han dicho que no lo diga, las puntillas nasales para cualquier paciente, para darles oxígeno, ¿no es cierto? Bueno, se aplica exactamente igual que las puntillas nasales. Esa es la cánula, esta es. Ven, aquí están ven las puntillas que se introducen en la nariz, a través de la nariz. Es igual que las puntillas que ustedes ven en los pacientes que tienen en casa, en los pacientes que están con algo de oxigenación en el cuarto. Se aplican exactamente igual. Tienes que considerar algunas cosas que en el momento que empiecen a querer usarlas se deben de aprender, como el tamaño de la pieza nasal, porque la característica diferente que tiene esta cánula con las otras es que esta no requiere sellado. No tiene que estar totalmente sellado y no tiene que estar burbujeando el sistema de burbuja. Estas tienen que estar abiertas. Tiene la gran ventaja de que el sistema de válvula, de cierre de válvula, es por el flujo y por la salida a través de las narinas. El paciente inhala por las narinas y él exhala por las narinas, pero le tienes que dejar un espacio. El espacio se considera que debe ser entre un 30 y un 40%. O sea, la cánula no debe obstruir totalmente la narina, ¿ok? Y también tiene la gran ventaja de que no daña la columela. Otra vez, empleando los conceptos y las palabras adecuadas. La columela no es el septo de la nariz, esta es la columela.
Y cuando oprimes mucho la columela, la desvascularizas y le producen necrosis. Entonces, frecuentemente hay niños con necrosis de la columela por el uso del que está en medio del sistema Hodgson de CPAP de burbuja este. ¿Ven cómo está levantada la nariz? Y casi todos terminan con la nariz muy levantada, ¿no? Y dañada, muchos con la nariz dañada. Mínimo, siempre estás preocupado con que tiene muy rajo y aparte no es bien tolerado por los recién nacidos. Todos los recién nacidos que le pones, uno de término grande, se está peleando siempre con la cánula, siempre está llorando, siempre está gritando y se despresuriza, que es uno de los factores importantes para la no buena aceptación del CPAP de burbuja. Abren la boca, pierden la presión, se les sale pierden la presión. Entonces, esa es y aquella no tiene esa desventaja. La fijas en la cabeza del niño y ahí se queda, sin ningún problema. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Ya la vimos eso. Esta es la cánula RAM. Tú le pones, desde el momento en que nace el bebé, le pones la cánula, le vas a reclutar muchos alvéolos. Y una vez que se la pones, ya no se la quitas. Con esa puedes dar presión positiva, puedes adaptarle aquí una T para poner la bolsa. O conectes directamente aquí tu adaptador a la bolsa y con esa le puedes dar presión positiva. Con esa misma la puedes ventilar también mecánicamente con un ventilador. Con esa le puedes dar alta frecuencia, oscilatoria también. Y con esa misma cánula le puedes dar ventilación en jet, que es una ventilación también de alta frecuencia. Esta cánula tiende a ser, y ojalá muy pronto, el estándar de manejo en las terapias. En muchas terapias en Estados Unidos ya lo usan así. Yo conozco una terapia en Los Ángeles que tienen muchos nacimientos, muchísimos, que es lo único que utilizan para reanimar. Ya no bolsean a los niños, ya no hay bolsas de mascarilla, ya no hay bolsas de ambú para dar presión. Sí está el sistema T, el Neopuff, para darle presión positiva a la vía aérea, pero ya nada más utilizan la mascarilla con una fuente de presión de aire mezclado con oxígeno, y eso es todo. La siguiente, por favor. Yo creo que esa fue la última. Y en Europa sacaron este enunciado en este año. En el recién nacido pretérmino con respiración espontánea, tiene que tener respiración espontánea, considere CPAP como método inicial de soporte respiratorio. Intubación, fíjense, intubación endotraqueal puede ser considerada en circunstancias especiales, inclusive para administrar surfactante. O sea que ni para eso ya el Consejo de Resucitación Europeo acordó eso en este año. No, desde el año pasado. Entonces, y eso es lo que ya están haciendo ellos actualmente. La siguiente, yo creo que era así. Esta es la evolución, el fuelle, terminamos con el fuelle. Después de 70 años, volvemos a dar presión continua en la vía aérea a través de una fuente de aire con presión y oxígeno. La siguiente, esa es la línea del tiempo que hemos seguido. Gracias por atender. Muchas gracias.